Ahora sí, Bien. Liliana, ya estamos en vivo. Hola, Eh, Araceli. bueno, pues buenas tardes por allá, Liliana. Buenas Primero que nada, tardes. muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, mi nombre es Araceli, yo soy terapeuta en Ahora obesidad sí, y Liliana, el ya día de estamos hoy en vivo. nos acompaña Hola, Araceli. Paula. Bueno, pues buenas tardes por allá, Liliana. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Perdón, Ahí está ya, ahora ahí. sí. Son las Bueno, vicisitudes de las conexiones. es parte de... Bueno, pues les quiero presentar a Liliana. Es Liliana Krieger, directora de CELC. Es una clínica en Argentina y está especializada en grupos terapéuticos en obesidad. Y bueno, yo encantada de conocer el trabajo que haces, Liliana. Yo me he formado con ustedes. Y bueno, pues adelante, preséntate con nosotros para que te conozcan más, Liliana. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Araceli, por esta invitación. Bueno, es la primera vez que hacemos así un diálogo. Me gusta mucho esta idea de conversar entre las dos a tantos kilómetros de distancia, pero bueno, pero juntas, ¿no? Qué lindo. Sí. Y bueno, sí, así como me has presentado, soy psicóloga. Hace muchos años me dedico al tratamiento de la obesidad acá en Rosario, Argentina. Trabajo, digamos, el enfoque principal de nuestro trabajo ha sido y es los grupos terapéuticos presenciales. Después voy a decir algo de Acomodándonos eso, el pero día de bueno, hoy, ¿no? sí. Y también, bueno, ya desde el año 2013, tenemos un centro de formación para profesionales que trabajan en obesidad, psicólogas, psicólogos, nutricionistas, profes de educación física, médicos. Y bueno, realmente es un trabajo, una actividad muy, pero muy placentera, el contacto también con los profesionales que están deseosos de aprender y de formarse. Y bueno, realmente es una tarea muy grata para mí, ¿no? Y, y bueno, y el trabajo con los pacientes, que ahora está un poco así como en cierta suspensión, podríamos decir, con este tema de las cuarentenas. Acá todavía no nos han autorizado al tema de lo grupal Sí. en presencia, así que estamos un poco limitados con eso. Los métodos audiovisuales son buenos, pero en la cuestión grupal es más difícil de instrumentar. A mí me gusta mucho lo que es el contacto con la gente, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas distintas en realidad. La experiencia del trabajo grupal es muy rica, no solo por el tema del objetivo que es el adelgazamiento, sino por todo lo que implica, ¿no? De relación con otros, de aprender de los otros, de encontrarse en lugares y con personas con quienes nunca a lo mejor hubiera sido amiga ni conocida, y de pronto es alguien que te está ayudando por atravesar la problemática y por ir buscando soluciones, te está ayudando a eso, ¿no? Por eso creo que la experiencia grupal es una experiencia hermosísima. Sí, a mí me Los encanta. métodos para adelgazar son muy variados y bueno, la problemática de la obesidad es una problemática crónica, por lo tanto, tampoco podríamos decir, bueno, sí, con este método todo el mundo tiene éxito. Creo que hay tantos métodos como necesidades y bueno, pero bueno, yo siempre lo defiendo porque creo que es absolutamente constructivo y me gusta mucho también lo que es el conocimiento cercano de las personas, ¿no? Así Claro. que, bueno, empecé hablando de eso, viste que uno al Sí, no, final se claro. programa y termina hablando de Y otras cosas. comparto contigo, Liliana, completamente como a mí también me encanta el trabajo grupal porque es enriquecedor, ¿no? Cómo aprendemos de cada una de las personas que estamos en ese mismo objetivo, Claro. cómo nos vamos sumando cada una, ¿no? Y vamos aprendiendo
una de la otra, y aparte que en equipo es más fácil. Siempre lo he dicho, en equipo es más fácil, ¿no? Solas, sí, pues es difícil, ¿no? Y bueno, me encanta compartir este tema, Liliana, con ustedes porque sé, y más en este tiempo, cómo los pacientes con obesidad nos resistimos en este proceso, ¿no? Y esta parte lo platicábamos ahorita hace unos minutos antes de entrar al aire, cómo es que deseando tanto o cómo el paciente tiene ese gran deseo que a veces viene de años el hacer algo en cuestión de la obesidad y cómo pues no lo hacemos, ¿no? Cómo al final nos resistimos tanto aún sabiendo que el cambio o el empezar a hacer cambios, no solamente en la parte física, ¿no? Sino pues en general, como esto es integral, pero cómo es que nos resistimos tanto a pesar de que lo queremos con tantas ganas, ¿no? Por así decirlo. Y pues nos encantaría que nos platicaras sobre esto, Liliana, sobre las resistencias que hay en el tratamiento de una persona con obesidad. Bueno, primero, viste que te contaba de ese dibujito que había visto una vez en el diario, que era un hombre en una tarima que decía, ¿quién quiere el cambio? Y todos los hombrecitos levantaban la mano. Y después preguntaba, bueno, muy bien, ¿y ahora quién quiere cambiar? Y levantaban uno o dos. Claro. Entonces, en realidad, las resistencias no son privativas de un tratamiento para adelgazar, Araceli, como te podrás imaginar. O sea, creo que en realidad cualquier cosa que tengamos que emprender, que significa una transformación de lo que venimos haciendo, que implica poner de parte de uno, de parte de nosotros mismos, las resistencias aparecen, por más que sea algo muy deseado, ¿no? Claro. La otra vez leía en un artículo que había salido en el diario de una psicóloga que decía que no hay camino a la realización del deseo sin angustia. Y esto a lo mejor a muchas personas les parece feo escuchar esto, pero bueno, en realidad tiene que ver con esto de que en todo proceso que implica una transformación, aparecen las resistencias. O sea, las resistencias no son ni buenas ni malas, ¿viste? O sea, son. Claro. El tema es de qué magnitud tienen, cómo se presentan y qué posibilidades hay de superarlas, sería, ¿no? Yo te cuento que cuando hace unos años instalé el instituto en otra casa, resulta que la casa tenía un pasillo. Y yo lo único que pensaba, fíjate cómo es, ¿no? Digamos, estaba contenta con el cambio, todo, pero lo que me perturbaba enormemente era el pasillo. O sea, para llegar hasta el instituto había que atravesar un pasillo. Ese pasillo me volvía loca, digamos, formaba parte. Uno se podría preguntar, bueno, ¿pero qué te pasaba? Bueno, ese pasillo y los nervios que me producía pensar que las personas tenían que pasar por ahí, que no les iba a gustar, todas esas fantasías tenían que ver con mi resistencia hacia el cambio. Me angustiaba esa situación hasta que, bueno, por supuesto empecé a trabajar, acepté el cambio, pero digo que aún en esas situaciones en las cuales queremos nosotros hacer el cambio, se producen resistencias. Y aparte, otra cuestión, y digamos, y cuando pensamos en las resistencias en una persona que tiene esta problemática, tenemos que también pensar en dos momentos sería, o en un montón, pero básicamente en dos. Si está en tratamiento o si no está en tratamiento. Uh-huh. Cuando una persona no está en tratamiento, obviamente tiene una resistencia muy grande. Más que resistencia, digamos, tiene como su mecanismo de negación, de negación de los límites que la obesidad le produce, de negación de las cosas que se pierde, de negación de los riesgos a los que se expone. Bueno, y entonces está, digamos, en su apogeo, diríamos, la resistencia. Cuando logra atravesar, digamos, esa resistencia inicial, es que puede empezar un tratamiento, ¿no?
Claro. Fíjate que el acto de la consulta, la persona que llama por teléfono y uno dice, bueno, llama por teléfono, pidió una consulta. Bueno, te habrá pasado a vos, a mí nos han pasado muchas veces a los profesionales, que a lo mejor la persona viene, averigua, haces la entrevista, la asesorás y te dice, bueno, lo voy a pensar y no volvió. Sí. Sí, incluso a mí me toca ver pacientes, Liliana, que tienen más de 2 años o 3 años pidiendo la información, ¿no? Y al final no se deciden, ¿no? Como tengo más de 3 años a veces en este proceso de querer, de no, y me encanta porque, y creo que tú lo manejas, ¿no? La parte de cómo nosotros, los pacientes, nos sobreadaptamos, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, pues pienso que ya no lo necesito, ¿no? Porque me sobreadapto. Claro. Absolutamente. Viste que, digamos, el tema de la obesidad que uno tiene se le impone a la persona en los momentos en que se enfrenta a alguna situación que requiere de alguna cosa, qué sé yo, suponete, se va a bañar y a lo mejor, bueno, no puede abrocharse el sutién, digamos, y ahí de repente dice, hoy, ¿viste? En un momento así, íntimo, qué sé yo, va a subir a un avión y se enfrenta a que a lo mejor tiene que pedir el alargador del cinturón y entonces se enfrenta, pero una vez que se lo puso, se bajó del avión, a lo mejor pasó el momento. Busca la ropa con la que tiene que salir, ¿no? A mí me ha pasado mucho en las mujeres, habitualmente, ¿no? Que de pronto a lo mejor tienen una fiesta y se compran la ropa el día anterior porque se resisten a ir a una tienda porque están evitando justamente la confrontación, ¿no? Claro. Entonces, la sobreadaptación tiene que ver con eso. Es que uno se acomoda, ¿no? Entonces, si vos tenés menos fiestas, si te vas a comprar, si viajás y te dan el alargador, si, qué sé yo, si no te podés atar los cordones, pero te compras zapatillas que no tengan cordones y así vas buscando todas cosas que te hacen creer que, viste, que uno se mira en el espejo y dice, bueno, no, tan mal no estoy. Ese tan mal no estoy es expresión de esa resistencia, ¿no? Y ¿qué sucede? Cuando vos decís, bueno, hay personas que a lo mejor consultan. Liliana, y cuando ya está una persona... Okay. Quería terminar un poquito lo de los 2 o 3 años. Cuando esa persona, digamos, se enfrenta a situaciones que a lo mejor te consulta y se repliega, tiene que ver justamente con que, bueno, fue un momento y desapareció la necesidad, ¿no? Se sobreadaptó nuevamente. El tema es, vamos a hablar ahora de lo que básicamente nos atañe a nosotros que somos los terapeutas, porque a los que no están en tratamiento, bueno, algún día vendrán, pero a los que están en tratamiento, lo primero que tenemos que pensar, tanto los pacientes como los terapeutas, es que las resistencias forman parte del proceso. Ya por el solo hecho de constituirse en proceso terapéutico, van a aparecer las resistencias. ¿La resistencia qué es? Digamos, la resistencia es todo obstáculo, toda barrera, toda situación, a veces tienen cierto grado de conciencia, otras veces son hasta actos fallidos, te diría, ¿no? Manifestaciones físicas, ahora vamos a ver, que hacen que de alguna manera se opongan, digamos, al desarrollo del proceso, ¿no? Siempre que está el deseo de adelgazar, porque el deseo de adelgazar implica un cambio, siempre van a aparecer las resistencias. ¿Sí? Es como que vos decís, bueno, quiero hacer esto, y si yo siempre invito a los pacientes para que no parezca que es solamente con esto, en realidad, como te decía hace un rato, qué sé yo, vos decís, bueno, voy a hacer, no sé, un tratamiento para otra cosa, si hablamos de lo médico, aún estando a lo mejor en una situación delicada,
las personas por ahí se resisten a tomar la medicación, se lo olvidan, se confunden. Esas son resistencias, ¿no? Entonces, en una situación terapéutica, ¿no? En una situación terapéutica hay una persona que necesita ayuda, que de alguna manera, que es el paciente o la paciente, y una persona que es el profesional o la profesional que le brinda ciertos instrumentos, estrategias y una confianza para poder abordar su problemática. Esa relación terapéutica tiene un grado de dependencia. Dependencia que, por supuesto, no es malsana, digamos, ¿no? Es una dependencia operativa, podríamos llamarla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno tiene que depender? Se resiste. Viste que, además en obesidad, tiene una particularidad tiene una particularidad que es, pareciera que todo el mundo podría hacerlo solo o sola al tratamiento, ¿viste? Claro. Hay tantas cosas que se publicitan, ¿no? Porque una cosa es un tratamiento serio a cargo de profesionales y de personas formadas que pueden acompañar, y después, bueno, tenemos miles de propuestas que están en las revistas, que, bueno, dietas, qué sé yo, vos ponés la palabra D en internet, en Google, y te aparecen millones de cosas. Millones. Millones. Por lo tanto, cuando, viste, en esas situaciones aparece la fantasía de que podés hacerlo solo. Claro. Pero además, fíjate por qué también produce resistencia esto de acudir a un proceso terapéutico, ¿no? Ya sea que esté, digamos, que sea con una nutricionista, con un médico o con un equipo terapéutico, como trabajamos nosotros. ¿Por qué implica? Porque allí implica, digamos, esta cuestión de depender. Y entonces pareciera que no hace falta, pareciera que es más valioso, y acá entra otra cuestión que también produce resistencia, que si vos vas a que alguien te ayude, es como reconocer que no podés solo. Y fíjate que esto produce una gran resistencia en las personas. Además, porque en el común de la gente se supone que deberías saber cuidarte, que deberías poder cuidarte, que deberías, ¿no? Entonces, desde el vamos, esa es una cuestión que ya produce resistencia. Entonces, se va a manifestar de diferentes formas, ¿no? A lo mejor la persona va a la entrevista, habla contigo y bueno, y qué sé yo, algo no le gustó, claro. Pero en realidad, más allá de que uno, por supuesto, las personas uno no puede no gustarle a las personas, pero no es que les vamos a gustar a todo el mundo, pero lo que quiero decir es que muchas veces esto de no tomar un tratamiento tiene que ver con esas resistencias iniciales. Ahora, cuando pensamos en las resistencias, sí, ¿querías decirme algo? No, me encanta lo que compartiste, Liliana, porque sí es cierto, ¿no? El dar el primer paso precisamente es aceptar que no puedo, ¿no? Que no puedo sola, y ese es el primer paso, ¿no? Pero sí, ¿cómo viene el aceptar que no puedo, el ir a pedir ayuda? Es una parte de aceptar para mí misma que no puedo, ¿no? Y en esa parte, pues sí es cierto, ¿no? Se genera mucha frustración y mucha resistencia, ¿no? Personas que ya están en un tratamiento, pacientes míos, por ejemplo, que me dicen, pero no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie sepa, porque apenas si lo estoy aceptando primero yo, ¿no? Que sí necesito el apoyo y el acompañamiento de profesionales, ¿no? Que me ayuden, ¿no? Sí. Es así. Sí, yo te escuchaba que vos decías, uno no puede. En realidad, las personas pueden. Uh-huh. Yo siempre repito las palabras que me dijo hace muchos años una paciente joven, tendría unos 30 años en ese momento ella, y estaba en tratamiento, y entonces un día cuenta en el grupo que su papá le había dicho, ¿para qué seguís yendo al grupo? Ella había bajado como 30 y pico de kilos y siguió viniendo por bastante tiempo. Entonces él cuenta que el padre le dice un día,
y decime, ¿para qué seguís yendo si ya adelgazaste? ¿Acaso, para qué necesitas de ellos? ¿No podés sola? Y entonces, ¿sabés qué le contestó ella? Ella le dijo, no, papá, ¿no te das cuenta que en realidad yo voy para poder sola? Wow, sí, claro, Porque estoy sola la mayor parte del tiempo. En realidad, claro. el encuentro con los terapeutas, Araceli, en la vida de una persona, te diría que es mínimo. Si sacamos Mínimo. la cuenta de las horas que compartimos con los pacientes, ¿no? Suponete, acá la mayoría de los pacientes vienen una vez por semana. A lo mejor otro día que frecuenten a la nutricionista y los días que vienen a la actividad física, algunos, porque otros las hacen. O sea, ¿cuánto es lo que comparten con nosotros? O sea, Sí, es lo de mínimo, solo es también una cosa relativa. claro. Hay mucho de fantasías, de lugares comunes, de prejuicios en esta problemática. Tenemos que, nosotros los terapeutas, tenemos que poder hablarle a los pacientes de estas cosas, ¿no? Porque en realidad no es que no puede, ¿m? Sí puede, o sea, sí va a poder en la medida en que acepte la ayuda que uno le brinda, que no es una ayuda que lo sustituye, porque en realidad no existe eso, o sea, la única forma que una persona adelgace es poniendo su compromiso, como en todas las enfermedades crónicas. La única forma de controlar una enfermedad crónica es con la participación y el compromiso de la persona. Así es. Fíjate vos que si una persona que se dializa se resiste, se va a terminar muriendo, por ejemplo. Y seguramente tiene mucha resistencia. He conocido muchos pacientes dializados en una época, tenían muchas resistencias, enojos, miedos, enojos con los profesionales que los atendían. Y bueno, te imaginás que si abandonaban, y algunas veces lo hacían, no iban a la diálisis, ¿no? Que traía un montón de consecuencias. Te quiero decir con esto, la resistencia es algo que se presenta por más que, digamos, bueno, hay riesgos, hay dificultades. El tema es cómo vamos ayudando a nuestros pacientes también. Primero, a que sea consciente de que las resistencias se le van a presentar. No hay cambio sin dolor, ni proceso terapéutico sin resistencia. O sea, en cuantito pase un poquito, mira, yo las voy dividiendo a los tipos de resistencia, porque yo digo que las hay de todas formas y colores, porque de todos, también es verdad que los pacientes vienen de diferente manera, hay quienes vienen más decididos, perdón, se está agotando. Hay quienes vienen más decididos y con un proceso de mayor elaboración y entonces tienen menos resistencias iniciales, y a lo mejor las resistencias se presentan en otro momento del proceso. Porque esto es también una cosa importante que tenemos que pensar los profesionales y también los pacientes, ¿no? Que las resistencias van adoptando como diferentes formas según los diferentes momentos del proceso. Más tiempo me quede como paciente en el tratamiento, más resistencias van a aparecer, de diferente tipo. La resistencia no niega la evolución del proceso terapéutico, sino que es como si fuéramos atravesando diferentes escalones, ¿no es cierto? Claro, vamos avanzando, claro. Claro, las resistencias no significan que el proceso no avance, significa que, bueno, es como que se presenta un pozo, diríamos, ¿no? O una piedra en el camino, y lo que tenemos que ver es cómo la persona en cuestión la supera y nosotros ayudamos, colaboramos, pero sobre todo la ponemos en aviso. A veces, Liliana, viste, los terapeutas que trabajamos en obesidad, y esto lo he compartido mucho con nutricionistas, con psicólogos, temen decirle al paciente las cosas que pueden suceder. Y a mí me parece que hablarle a los pacientes de que, bueno, seguro se le van a presentar resistencia y que tenemos que ir viendo cómo las sorteamos, es como también ubicarlo a los pacientes en ese lugar adulto. No, te va a ir todo bien, tú puedes, ¿viste? Sino más bien contarles cómo se van a ir desarrollando el proceso.
Claro. Qué sé yo, suponete, al inicio, yo digo, mira, al inicio de un tratamiento aparecen muchas manifestaciones resistenciales. Hay gente que se olvida el horario que tenía que venir al grupo, o se confunde el día. Eso es hasta inconsciente, te diría, ¿no? Después hay personas que se enferman. Justo la semana que tenían que empezar, tienen una gripe, empezaron con dolor de garganta, u otro signo que es, a mí me encanta cuando aparece, que es con bastante frecuencia en el primero o segundo mes de tratamiento, que son ciertas afecciones en la piel, urticarias, ronchas, ciertas alergias. Y siempre me da risa porque yo digo, primero, muchas veces es a consecuencia de la nueva alimentación. Y entonces yo digo, mirá, qué bien que estabas cuando estabas mal, porque no tenías las alergias. Claro. Y muchas veces aparecen cosas que tienen que ver con en la piel, y en la piel es el órgano de contacto. Y bueno, empezar un tratamiento para adelgazar, contactarse con los profesionales, con un equipo, con un grupo, implica todo un contacto, no solo de un contacto con las personas, sino un contacto con las personas a través de mi problemática, de la que tengo que hablar, de la que tengo que expresar qué me pasa. Lo cual seguramente, viste que las personas, algunas hablan demasiado de su obesidad, así en los grupos de amigos, y se burlan un poco de sí mismas y se toman a la chacota, decimos los argentinos. Claro, y es una forma de protegernos, ¿no? Exactamente. O sea, mejor no, yo misma me río, ¿no? Para que no lo hagan los demás, quizá. Claro, exactamente. Pero hay otras personas que directamente, es como que, es más, muchas veces escucho así relatos de personas que dicen, bueno, y estaban hablando de dietas y yo miraba para otro lado, digamos, ¿no? O sea, o esto que vos decís, no se lo voy a decir a mi familia. Es como que muchas personas, es como que no pueden ni hablar del tema. Claro. Por lo tanto, enfrentarse a una situación que es desconocida, no porque no hayan hecho dieta antes, sino porque es desconocida esto de tener que hablar de lo que me pasa. El tipo de trabajo que hacemos nosotros, que tiene que ver con el trabajo grupal, el compartir con otros, el encuentro con otros, seguro que va a producir resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una situación nueva a la que hay que exponerse, ¿no es cierto? Tengo que hablar de lo que me pasa, y si no hablo, aunque no hable, porque tampoco es obligatorio, de paso les cuento a quienes no han tenido la experiencia de estar en grupos, no es obligatorio que uno hable, pero te enfrentás a tu par, a un espejo tuyo que tiene más o menos kilos que vos, lo cual también te va a producir sentimientos y sensaciones que se convierten en resistencia. Es como que, qué sé yo, de pronto vos estás sentada y estás pensando, bueno, no, aquel es más gordo que yo, o esta ¿por qué llora? O, bueno, todas situaciones que implican como ese primer momento en el cual estoy recién involucrándome con el tratamiento, ¿no? También aparecen en relación al terapeuta, cuestionamientos, demandas excesivas, el depositar toda la responsabilidad, bueno, a ver si me haces bajar, dicen los pacientes. Si me haces bajar, con voz bajo, bueno, a veces inclusive, que esto pasa mucho con las nutricionistas, es como ignorancia, o sea, van las nutricionistas, les hacen la dieta, el plan, o como querramos llamarle, las indicaciones, se gastan, le dan hojitas con dibujitos, y el paciente o la paciente lo guardan en la cartera, no lo volvieron a mirar. Esto es muy común al inicio. El grupo nos da mucha posibilidad de trabajar las resistencias, Araceli. Es tan lindo trabajar las resistencias, porque allí podemos trabajarlo de otra manera, ¿no? Yo puedo decir, bueno, todas estas cosas que ustedes están contando, porque cuando uno les pregunta a los pacientes, bueno, a ver, ¿a qué se resisten?
y les cuenta qué son las resistencias, enseguida aparecen y empiezan a aparecer un montón de cosas que tienen que ver con las resistencias. Y hasta se dan cuenta de esto de los actos fallidos, ¿no? Claro. Vos sabés que yo tengo, esta semana pasada tenía un encuentro con una paciente online de obesidad, ¿no? Pero me dio mucha gracia porque fíjate lo que pasó. Ella le había dicho a la nutricionista que prefería que tuviéramos, porque se había hecho un lío con los días y entonces le quedaba que la veíamos las dos, la nutricionista y yo, en la misma semana. Y entonces le dice a la nutricionista, le voy a plantear a Liliana que mejor hagamos un día y un día. Bueno, el día que le tocaba conmigo, yo me conecto y ella no aparecía. Bueno, finalmente me desconecté. A las 8 de la noche me escribe, ¿qué me dice? Que se había olvidado el celular en el trabajo. Claro. Bueno, de alguna manera, claro, es que de alguna manera, a veces inconsciente, ¿no? Como comentábamos, pero voy acomodándolo, ¿no? Porque pues a veces pues no me quiero dar cuenta o no quiero empezar, aunque aparentemente sí quiera, ¿no? Claro. Y es esta parte en donde yo también con mis pacientes es incluso habiendo ya conciencia de la enfermedad, ya conciencia de que es importante realizar los cambios y que si quieren y que es también siendo conscientes de que va mucho más allá de solamente hacer un plan de alimentos o una dieta. Incluso me dicen, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué me resisto entonces? ¿Por qué? O sea, si ya tengo meses queriendo hacerlo, ¿por qué está tanto esa resistencia, no? Y una vez escuchaba también hablando de todo ese mundo interno que está dentro del paciente y que precisamente por eso me detengo a empezar a hacer esos cambios, ¿no? Y como lo hablábamos ahorita, aún sabiendo que esos cambios traen la promesa de algo mejor, ¿no? Me encantó la analogía, sí. ¿No? Todos queremos cambio. Todos queremos queremos el cambio, nadie quiere cambiar. Pero no nos atrevemos a cambiar, exacto. Claro. Entonces, ¿cómo está esta parte, Liliana, de todo este mundo interno que está dentro del paciente y que al final, quizá de ahí viene tanto esa resistencia, ¿no? Cuando ya estoy a punto de que quiero empezar y que ahora sí que yo misma me puedo decir, tengo toda la actitud, tengo todas las ganas y quiero hacerlo y estoy dispuesta, y de repente ya me voy y me topo, ¿no? O sea, ahora sí que pues, conmigo misma, ¿no? Y sí, empezar un tratamiento te diría que depende absolutamente del paciente, porque nosotros no tenemos tanta incidencia. En el momento que se contacta con nosotros, también nosotros tenemos que ver cuál es la predisposición que tiene esa persona, ¿no? Porque con resistencias, digamos así, del tipo de, a ver, hacé vos todo por mí, es muy difícil, le tenemos que decir, a lo mejor no estás en este momento preparado para iniciar. Digo, ¿no? Porque a veces uno, como terapeutas en esta problemática, es como que le parece que tiene que poner todo de sí y uno pone todo lo que es su formación, su experiencia, pero no podemos hacer por el paciente o la paciente. Si hay alguien que está durante mucho tiempo en un tratamiento y no arranca, en realidad le tenemos que decir que a lo mejor no es su momento para empezar, ¿no? Digo esto también porque un tratamiento que presente resistencias no es algo que esté mal. El tema es que la resistencia se enquiste y que quedemos siempre en el mismo escalón, ¿no es cierto? Ahí eso no estaría avanzando. Las resistencias tienen que ir superándose. Por ejemplo, te cuento, hace poquito tengo otra paciente, una paciente que es de allá, de México, una divina. Y fíjate qué interesante, ¿no? Que esto es bastante común también en pacientes, en muchas pacientes mujeres, que cuando empieza el proceso de adelgazamiento, o sea, empieza el proceso de descenso de kilos, empieza el fantasma de como que, bueno, me da mucho miedo bajar de peso, ¿cómo voy a quedar?
lo interesante de esto es que esos pensamientos o esos temores aparecen cuando uno ha bajado a lo mejor de un total de, no sé, de 40 kilos, cuando ha bajado los primeros 4 o 5, ¿no? Y es como un primer momento que va dando cuenta de esos miedos que se expresan en ese momento, que es como decir, bueno, sería algo así como, bueno, mejor no lo empieces, porque te vas a tener que enfrentar a todas estas cosas, entonces mejor no lo empieces, sería en este momento, ¿no? Es decir, estuvimos trabajando y bueno, y logramos arrancar nuevamente. Ella había tenido un pequeño aumento, ¿no? Y bueno, lo trabajamos en la sesión, estuvimos viendo a qué se refería, por qué le daba tanto miedo a adelgazar, y arrancamos nuevamente. Y fíjate qué interesante, porque a partir de ese trabajo que fuimos haciendo y pensando sobre cuáles eran sus miedos y toda esta cuestión y por qué se le daba en este momento, que solo había bajado 5 kilos, tampoco era que había bajado 25, ¿no? Y fíjate que como respuesta y como resultado de este trabajo, la sesión que tuve ahora la última vez me contó ya que va a empezar con una personal trainer. Fíjate qué cambio, ¿no? De un miedo y esto de estar teniendo miedo de bajar, y por supuesto que había estado comiendo, ¿no es cierto? Entonces había aumentado un poquito. Trabajamos todos sus temores, inclusive todos temores que probablemente sean frecuentes allá, como que por la inseguridad en México secuestran más a las flacas que a las mujeres gordas. Y yo decía, bueno, quizás sea así o no, pero como en ella aparecía, digamos, este sentimiento de tanta inquietud, que en realidad uno podría decir, bueno, podría ser, pero si lo vemos realmente es una resistencia a los inicios, al esfuerzo que el tratamiento implica. El esfuerzo que implica el iniciar un tratamiento es muy alto, por eso hay mucha resistencia inicial, de todo tipo. Bueno, ahora fíjate, el haber podido, ¿no?, escuchar su resistencia, no decirle esa famosa frase de es una excusa. Ella lo dijo y yo le dije, mira, a mí no me gusta usar esa palabra, porque la excusa es el argumento que expresa una resistencia. Lo tenemos que trabajar, porque si tiene que ver con un sentimiento, si tiene que ver con un miedo, tenemos que poder superarlo. Claro. Y tanto fue así que fíjate, como respuesta a todo ese trabajo, ella empezó como una personal trainer. O sea, más compromiso, ¿no? Qué bueno esto de trabajar las resistencias, ¿no? Por eso te digo, un tratamiento tiene que ir dando resultados. No necesariamente inmediatos en el sentido de que no con un parámetro de decir, bueno, tiene que bajar tanto, pero tiene que ir dando resultados. No podemos estar 6, 7, 8 meses y que la persona, qué sé yo, que empezó con 150 kilos, se mantenga, como dicen, siempre me acuerdo una vez que me dijo un médico que trabajaba conmigo, yo recién empezaba a trabajar y había una paciente que pesaba como 150 kilos, había bajado en 6 o 7 meses 3 kilos. Y entonces yo le digo al doctor, bueno, doctor, digo, pero se mantiene. Y entonces él, ¿qué me contestó? Se mantiene obesa, porque 3 kilos no es ningún resultado en 150. Entonces no nos tenemos que engañar, tiene que haber un descenso de peso que se vaya manifestando. No vamos a trabajar las resistencias como producto exclusivo del inconsciente o del mundo interno, eso se tiene que reflejar además en un descenso de peso, porque nuestros tratamientos son tratamientos para adelgazar, o sea, son tratamientos de foco que están enfocados en eso, que vamos a abordar las resistencias con cierto límite. Si hay una resistencia que es inhabilitante, probablemente esa persona tiene que ir a otro tipo de tratamiento para que pueda después empezar un tratamiento, suponete, para adelgazar. ¿Me entendés esto, Araceli? Claro, claro. Y en esta parte, digo, a veces... Sí. Ajá, o sea, complicado porque el paciente, sí, o sea, en el paciente cómo llego,
quiero y de repente es el decir, bueno, ya llevo 3 kilos, 4 kilos y empieza toda la resistencia, porque el objetivo sí es la pérdida de peso, ¿no? Obviamente nos encontramos en el camino que hay otras áreas que tenemos que trabajar y que hay otras cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? Y a mí me encanta también esta parte en donde, ¿qué me resisto a perder, ¿no? O sea, porque de alguna manera el sobrepeso ha tenido una intención, como el sobrepeso ha venido, como en el ejemplo que nos cuentas ahorita, ¿no? De esta muchacha que dice, cómo el sobrepeso, pues, me ha protegido, porque si yo creo que en esta parte, cuando una persona empieza a bajar de peso, empieza a ser observada, o sea, yo empiezo a verlo así, como es que si yo empiezo a bajar de peso, me van a empezar a observar y es algo que yo no quiero, ¿no? Entonces, de alguna manera es trabajando también toda esa parte, ¿no? Absolutamente, eso aparece mucho. Claro, o sea, entender de qué me ha servido, o sea, cuál ha sido la intención que ha tenido, ¿no? Y viste que los psicólogos le llamamos de los beneficios secundarios del síntoma. Claro. El sobrepeso, mira, 3 o 4 kilos, no podríamos hablar de una intencionalidad del sobrepeso. Claro. Yo creo que cuando el sobrepeso de una persona constituye una pelea de toda la vida, aunque no sea mucho, o sea, mucho es mucho para cualquiera que tiene sobrepeso y se siente mal, es mucho, pero yo digo, por ejemplo, alguien que tiene, no sé, 15, 10, 15, 20 kilos, que es mucho para quien lo tiene, pero si pensamos en las grandes obesidades, viste, no es mucho, 10 kilos, pero si esa persona ha pasado su vida subiendo y bajando 10 kilos, entrando y saliendo de una dieta, empezando y dejando, fantaseando con el cuerpo ideal para después empezar a comer nuevamente, evidentemente algún beneficio, alguna funcionalidad le resulta. Si a medida que, esta es mi teoría, a medida que yo creo que a medida que la persona tiene más kilos y más obesidad, yo creo que el beneficio secundario, ¿qué quiere decir esto? No es que sea un real beneficio, es funcional a algo. De alguna manera resulta funcional, ya sea, digamos, para sus miedos, ya sea para una relación de pareja de cierto tipo, para determinados conflictos, ya sea para ser la mamá grande de toda la familia, digamos, seguramente que en algún punto tenemos que descubrir. Yo siempre hago ese ejercicio, ¿no? De qué es lo que pierdo cuando adelgazo. Me encanta, los pacientes me miran primero y me dicen, nada. Entonces yo les digo, no, a ver, pensemos a ver qué perdemos. ¿Hay alguna cosa que es claramente que se pierde cuando uno empieza un tratamiento? Claro. ¿Qué es la primera cosa que se pierde cuando uno empieza un tratamiento, Araceli? Uy, me apareció una cosa. A ver, espérate un cachito. Perdón. Sí, ¿Me ves vos? Bien, Liliana. ¿Y me ves? Sí, bien. Bueno, sí. Acá me entró un cartelito en la computadora. No, sí, te escucho bien. Bueno, te estaba diciendo que es un ejercicio que me gusta mucho hacer, lo hago mucho, y que es esa simple pregunta, ¿qué pierdo cuando adelgazo? Y pregunto esto de, ¿qué es lo que más obvio que se pierde? ¿Qué crees vos, Araceli, qué es lo más obvio que se pierde? Pues, bueno, yo te pudiera decir que se pierde protección, se pierde... No, eso ya es muy elaborado. Decime algo muy sencillo, que te diría... Ya me estoy yendo muy profundo. No, eso es, pero vos ya te fuiste pensando como psicóloga. No, ya ahí nomás. ¿Qué te diría un paciente, varón o mujer, con una obesidad grande? ¿Qué diría? ¿Qué es lo que perdés cuando empezás? ¿Nada?
A ver, pensá un poquito más. Suponete que vos sos la paciente o el paciente que está haciendo la dieta, que le cuesta. Bueno, estás como los Pues pacientes. kilos nada más, ¿Eh? kilos nada más. Claro. No, Bueno, cuando uno les va preguntando un poquito más allá, ¿qué te dice? ¿Qué dice todo el mundo? Y la libertad de comer como se me da la gana, cuánto quiero y cómo quiero. Porque por claro, más flexible que sea un tratamiento, por más, viste que hoy se habla mucho, que yo en algún punto se van a enojar conmigo algunas nutricionistas, pero yo creo que para una persona que tiene obesidad, cualquier tratamiento para adelgazar significa un esfuerzo. Por más que vos le digas, mira, podés comer de todo, eso sí, come una sola cosa. ¿Viste? Y entonces a lo mejor eso le resuena bien a quien tiene 4 o 5 kilos. Pero a una persona que tiene 50 kilos de más y está acostumbrada a comer a lo mejor platos que son abundantes, decirle que va a poder comer lo mismo, pero una cosita de cada uno, bueno, ¿no? sí, estoy de acuerdo contigo, Liliana. Al final, y a lo mejor sí es cierto, ¿no? Otras nutriólogas se enojan, pues, ¿no? En esta parte, pero yo creo que cualquier dieta funciona, o sea, por así decirlo, ¿no? Cualquier plan de alimentación que simplemente tenga menos calorías de lo que yo consumo me va a funcionar. Sin Exacto. embargo, pues si nos vamos ya a esa parte en donde hay pues mucho más allá de eso, ¿no? O sea, al final yo también lo pienso, Sí. cualquier Los plan va a planes, funcionar por en supuesto, ese hay planes sentido. más saludables que Sí, otros. claro, Los planes para mí tienen que ser absolutamente acordes a la persona. claro. Por eso los planes estándar no sirven, ¿no es cierto? Tienen que ser elaborados con la anuencia de la persona para evitar la mayor resistencia. Pero así todo, ¿viste? Eh, a nosotros nos ha pasado de hacer, me acuerdo, por ejemplo, para mostrar estas cosas de tan contradictorias que a veces suceden, ¿no? Pero me acuerdo una vez habíamos hecho un ejercicio grupal donde habían participado las nutricionistas y donde habíamos hecho unas propuestas así alimentarias para hacer en la semana como desafíos, ¿no? Incluían comer todos los días alguna cosa, qué sé yo, suponete un chocolatito, otro día era una galletita, bueno. Y con todo un plan, todo armado, bueno, todos estaban así dispuestos a atravesar el desafío en los grupos. Y hubo algunas personas que estaban tan enojadas. Claro, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo les íbamos a dar un chocolate un día, un sanguchito el otro? Al revés, Claro. Sí, porque de ¿no? alguna manera estamos acostumbrados a esa restricción que me van a quitar, donde no está permitido, ¿no? Muchos alimentos, en Sí, pero teoría, ¿no? entonces, de alguna manera, acá hay algo que se repite, que es tan común, que es la resistencia a las indicaciones. ¿Eh? La nutricionista le dice a la persona, bueno, hacé 3 comidas, no, yo voy a hacer 4. Claro, claro. Comé una porción de esto y de esto podés comer 2 o 3, no, esto no lo voy a comer. Bueno, por supuesto que cada uno le puede poner su impronta, cada persona hace, yo siempre digo que cada persona hace su propio plan, ¿no? Pero bueno, eso es para que lo charlemos otro día. Pero volviendo a esto de qué es Sí, lo que fíjate, se Liliana, pierde, ¿eh? nada más Volviendo de... en ese ejemplo te comparto nada más, donde yo estuve internada en una clínica para bajar de peso hace 10 años ya. Y yo recuerdo que de repente la persona encargada nos decía, bueno, pues es que hoy les vamos a dar tales alimentos, ¿no? Y precisamente vivíamos eso, ¿no? Pero ¿cómo? Pues, ¿por qué nos van a dar eso, no? Porque al final de cuentas, pues es no estar de acuerdo con las indicaciones, como lo estás diciendo, ¿no? Claro. Porque hay como una fantasía de que vos vas y te imponen algo. Claro, Por eso digo que lo primero que se pierde, o que uno imagina que pierde cuando empieza un tratamiento, es esa libertad entre comillas, ¿no? Es una libertad claro. entre comillas de que vos haces lo que se te da la gana, comés lo que se te da la gana, y en realidad cuando te vienen las indicaciones ya te molesta.
y vos sos una persona, vos eras una persona que había ido por tu cuenta a la clínica, nadie te había llevado de los pelos, ni de las orejas, ¿no? Sin embargo, cuando la nutrióloga te empezó a decir, hace esto, hace el otro, no, esto no, aquello no. Me molesta que me impongan. Yo he escuchado tantas veces eso. ¿Y cómo imponer? En realidad es un acuerdo que uno hace, ¿no? Entonces, interpretar las indicaciones de la nutricionista como imposiciones termina resultando resistencia. Y después, por eso digo, ¿no? Cuando vos animás a los pacientes a preguntarse por las cosas que pierden, después de ese primer escalón van apareciendo otras cosas, ¿no? Se pierde algo de protección, se pierde un lugar en el cual de alguna manera eras como la preocupación de la familia, bueno, y hay pilas de cosas que se pierden de alguna manera, ¿no es cierto? Un lugar, un rol social. Claro. Hay muchas personas que tienen ese rol de ser anfitriones y de recibir y de hacer grandes asados o grandes de esas comidas que hacen ustedes, que estoy aprendiendo que hacen unas comidas así de lo más power. Sí, ya luego vendrás para que conozcas. Sí, y bueno, y entonces reciben y bueno, y son grandes anfitriones que claro, yo recuerdo mucho a un paciente que lamentablemente ya no está en este mundo, pero fue un paciente que bajó 90 kilos, a quien le dediqué mi libro, wow. Y él era muy afecto a hacer grandes reuniones, invitaba a mucha gente, hacía asados pantagruélicos y bueno, él bajó 100 kilos bajó, perdón, llegó a pesar 90 kilos, pesaba 200. 190, perdón. Y vos sabés que él, claro, cuando hablaba de las cosas que había perdido, una de ellas eran ese tipo de asados, ese tipo de invitaciones que empezaron a ser distintas después, porque, bueno, él tenía que cuidar y proteger aquello que había logrado, ¿no? Claro. Obviamente, Araceli, aceptar que yo, bueno, tendríamos que hablar, mira, como 3 horas de este tema, pero estaba pensando, ¿no? Porque pensaba cuando hablamos mucho de las resistencias iniciales y después van apareciendo otras también, porque a lo mejor cuando la persona va adelgazando, el temor a cómo va a quedar, el temor a los colgajos, el fantasma de que no vas a quedar como vos te imaginás, ¿no? Porque en realidad, si uno imagina, además, por ejemplo, el temor a quedar peor, fíjate que eso es una fantasía, porque uno dice, peor no quedarías claro. Nunca. Sin embargo, esto de perder la turgencia que da los kilos, porque eso es así, o sea, turgencia que no es de músculo, sino que es de estar tirante porque te tira todo. Claro, cuando vos adelgazás 20, 30, 40, 50 y más kilos, obviamente eso que estaba así tirante empieza a estar, empieza a tener sus consecuencias. Entonces, ese temor a quedar peor, ¿no? Que aparece como una resistencia en el medio, en ese tránsito, ¿no es cierto? Las resistencias de la familia que se empiezan a expresar y entonces empiezan esas cosas de, para mí te estás pasando del otro lado, ahora no estás comiendo nada. Yo he tenido muchos momentos en los cuales, y tengo, cuando los pacientes dicen, no, porque mi marido dice que yo ahora no estoy comiendo nada de nada, que estoy muy flaca. Y bueno, esas voces que se terminan haciendo propias, ¿no? Claro. Bueno, miles de resistencias, en realidad, que tenemos que ir pescándolas. Nosotros somos como pescadores, ¿viste? Por eso es tan importante escuchar, ¿no? A veces los terapeutas están más preocupados por decirles a las personas, entonces siempre les preocupa a ver qué les dicen. Y yo creo que lo que tenemos que, sobre todo, es saber escuchar, saber y pescar
esas cosas que se dicen así como al pasar, y nosotros somos detectores, tenemos que ser detectores de resistencia. Porque cuando un paciente, por ejemplo, dice, mi marido dice que estoy muy flaca, nosotros tenemos que prestar atención. No por el marido, sino porque si ella lo está diciendo, hay algo en ella que se está haciendo portavoz de esa voz. ¿Me entendés? Claro. Entonces, cuando yo estoy diciendo, y mi marido está diciendo esto, y uno le pregunta, porque a lo mejor se te escapa, ¿viste? O alguien del grupo le dice, bueno, pero que tu marido se deje de sabotearte, se usa mucho esa palabra también, ¿viste? A mí no me gusta tampoco esa palabra, no creo en esa cosa de saboteo. Creo sí que, más que creer, entiendo que hay resistencias, ¿no? Y que hay resistencias por parte de los que rodean a la persona, que se expresan a veces en esas cosas que se dicen así como saboteo. Pero, se me perdió lo que te iba a decir, qué lástima. En esto de pescar, cuando alguna persona dice, no, porque mi marido dice tal cual o tal o cual cosa, es importante estar atentos para preguntarle, ¿y vos qué pensás? ¿Cómo te sentís con eso, no? Claro. Porque la persona tiene que poder decir, y a lo mejor a mí me da miedo estar adelgazando tanto, ¿sí? Que a veces simplemente lo dejamos pasar, ¿no? Bueno, cuando el trabajo grupal sirve mucho para eso porque estamos muy pendientes de lo que cada uno va diciendo. En el trabajo individual también, pero en el grupal tiene como esa cosa de ese intercambio donde vos vas escuchando y a lo mejor lo dice alguien, pero sirve para el otro o la otra que está sentada por el otro lado, ¿no? Claro, y de repente son esos espejos, ¿no? En donde empiezo a ver a las demás personas y a mí también me ha pasado, yo también lo he vivido. Liliana, nos preguntan cómo se llama tu libro, igual para comentarlo aquí ahorita. Tiene un título un poco largo, pero se llama Obesidad, Conceptos, Historias Vivas y Reflexiones. Oye, ¿nos lo pueden mandar a México? ¿Nos los pueden mandar a México? Podemos mandarlo a México. Sí, acá me dice Paula que sí. Es una experiencia muy linda. En los comentarios. Dale, fue una experiencia muy linda porque además te quiero contar, además de las conceptualizaciones y toda la cuestión teórica, yo transformé vivencias de los pacientes o cosas que me han contado en unos cuentos, ¿no? Entonces, está muy bueno para poder utilizarlo en los grupos, para poder acompañar o leerles también a las personas que atraviesan estas problemáticas y se sienten identificadas con todas esas situaciones, ¿no? Así que eso es. Ya estamos 1 hora hablando, podríamos haber continuado. Sí, Liliana. De hecho, me encantaría que volviéramos a compartir otro espacio. Ahorita nos ponemos de acuerdo porque creo que hay mucho que compartir en este tema. Creo que hay mucho que tenemos que hacer porque hay muchas personas que están padeciendo pues esta enfermedad, ¿no? Sí. No sé, algo con lo que tú quieras cerrar, o sea, a dirigirlo a las personas que viven estas resistencias, algo que los quieras compartir. Bueno, en principio querría decirles a los pacientes, a las personas que tienen esta problemática, que las resistencias, yo siempre digo una frase, allí donde hay una resistencia hay una oportunidad. Entonces, si logro primero darse cuenta de por qué para qué me resisto más que por qué, darme cuenta que me estoy resistiendo, atravesarla es una oportunidad. Una sola cosita, charlando con Sandra, la profesora de gimnasia, ella siempre me habla de la resistencia al esfuerzo que presentan los pacientes, ¿no? Y yo digo, ¿cómo refleja eso el tema del cuerpo, el cuerpo en movimiento y la cabeza, digamos? ¿Cómo es un reflejo de esto, no? Entonces, ¿qué dice ella? Cuando se logra atravesar esos momentos de dolor, se logra superar la resistencia y la persona deja de tener tanto sufrimiento para hacer gimnasia. Si eso lo trasladamos a la cuestión, digamos, psicológica, anímica, es lo mismo. Cuando logramos atravesar, hacer un poquito de fuerza para vencer esa resistencia, tenemos una oportunidad de avanzar y de cambiar. Y a los terapeutas que no se asusten frente a las resistencias, sino que las consideren como parte del proceso.
porque de allí podemos aprender. La resistencia nos tiene que señalar para dónde tenemos que ir yendo. Claro. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Claro. Araceli, me encantó compartir contigo. Sí. Realmente una experiencia hermosa. Así que la vamos a repetir. Claro, totalmente. Ahorita me voy a poner de acuerdo para que quede. Y yo también algo que quisiera compartir al final también es, como dices, las resistencias, incluso las recaídas son parte del proceso. Ajá, claro, seguro. Ajá. Como ¿Me ves? En Instagram ya no, pero acá en Facebook sí. Acá estoy. Perdón, que me apareció una... ¿Qué me decías? Que al final, como lo comentas, las resistencias, incluso las recaídas, son parte del proceso. Y me encantó lo que dijiste, porque a veces es esforzarnos, ¿no? Y en ese esfuerzo es donde vamos a dar ese cambio, ¿no? Ese paso, ¿no? Entonces, así pues, es. Encantada también de poder compartir contigo. Igual, si nos puedes dejar ahorita, o Paula, para yo ponerlo aquí en mi página, donde las personas puedan tener información sobre los programas online que haces para profesionales, que tengas para que pues, nos compartas y poder sumarnos ahí pues a todo tu conocimiento y a toda tu experiencia. Bárbaro, sí, seguro. Te vamos a dejar los datos. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a ti. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao.